Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente nos encontramos aquí en su programa Inmediación desde México Prioridad. El día de hoy nos encontramos engalanados con la presencia de nuestro invitado de lujo, el doctor Eric Gómez Tagle López, el cual es doctor en Ciencias Penales por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido acreedor a las medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los personajes importantes en México que ha impulsado la criminología en nuestra actualidad. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy amable, maestro, le agradezco mucho la invitación. Siempre es una oportunidad importante colaborar con usted y por supuesto con su amable auditorio. Hemos inmiscuido la criminología en la aplicación de la ley, concretamente en el ámbito penal, y nuestro título del día de hoy es la importancia de la criminología en el nuevo sistema penal acusatorio. Doctor, sabemos obviamente de su gran capacidad en el área de la criminología y también que ha incursionado en la cuestión del ámbito penal independientemente del doctorado que ostenta, pero sé también que de alguna forma le ha interesado la cuestión de la aplicación de la justicia a través de este nuevo sistema acusatorio adversarial. ¿Qué tanto la criminología influye para la correcta impartición de justicia? En primer lugar diríamos que es muy importante. Es una ciencia y recordemos que ha habido una transición justamente de la verdad jurídica a la verdad histórica y actualmente se maneja la verdad científica. Bajo esa perspectiva sería fundamental. Ahora bien, tenemos ahí dos problemas. Por un lado, los abogados, los juristas en sus diferentes categorías y niveles no están sabiendo incorporar los conocimientos criminológicos. Y por el otro lado, los colegas estudiosos de la criminología pareciera que tienen en general un desconocimiento con respecto de la parte penal y procesal penal. Cuando la pregunta es, ¿qué tan importante es? Mucho. ¿Qué tan utilizable es actualmente? Muy poco. Me parece que por ambos sectores, el área jurídica y el área de la criminología, hay un desconocimiento con respecto a terminología, etapas, procedimientos, lenguaje especializado, y justamente uno puede decir, la criminología por supuesto que participa en la parte pericial. Sin embargo, no solamente en el estado de Puebla, sino en todo México, pocos criminólogos están acreditados ante el Poder Judicial como peritos, pocos tienen la calidad para resistir un buen interrogatorio y contrainterrogatorio, y lo que es cierto es que los pocos que se están atreviendo a participar en el área de criminología, en los hechos están haciendo más criminalística que criminología. Ok, es interesante y tocó otra ciencia muy importante en el área de investigación que es la criminalística. Sin embargo, sabemos que hay universidades que ofertan las licenciaturas y maestrías en criminología y criminalística, pero el desconocimiento del ámbito jurídico, de cuál es la diferencia entre estas dos ciencias, es enorme. Ahora, realmente, como usted comentaba, doctor, en la práctica, ¿cuáles pueden ser las aportaciones que realice la criminología durante la investigación de un hecho presuntamente con apariencia de delito, durante el procedimiento de investigación y el juicio oral, así como con posterioridad a la aplicación de una sanción? Recordemos justamente desde que se apertura una carpeta de investigación, se empiezan a recabar justamente los datos de prueba. Ahí puede haber diferente tipo de participaciones y hablaremos tanto de un criminólogo de gabinete como un criminólogo de campo. ¿Dónde se ha particularizado la intervención? Diríamos justamente la evaluación del riesgo social. En términos jurídicos hay una etapa que tiene que ver con la evaluación del riesgo procesal. Buscamos que la persona justamente en la determinación de la medida cautelar idónea se tenga que determinar si se requiere o no, por ejemplo, una pena, todavía no pena, una cuestión en la cual el sujeto pueda desarrollar o no su adecuada defensa en libertad. Con respecto a todas las medidas cautelares, el criminólogo podría participar justamente ahí para hacer esa evaluación del riesgo social. En otro momento es cuando ya se va a dar apertura al juicio oral y el perito criminólogo, o bien que asuma la función, también como un asesor técnico, puede coadyuvar una adecuada administración de justicia. En la parte final, cuando se hace la individualización de la pena, nuevamente el criminólogo puede tener un papel importante. Aquí la gran dificultad es que el grueso de las universidades de nuestro país, cuando da la formación criminológica, le da más peso a cuestiones vinculadas con la criminalística.
que en los hechos, cuando vayan a participar en una audiencia, justamente van a empezar diciendo, ¿con qué cédula profesional cuenta usted? Y bien comenta en el sentido de que hay universidades que ofertan la licenciatura o la maestría en criminología y criminalística. Bueno, es importante que ambos colegas, ambas áreas, sepan lo que es uno del otro, pero uno tiene que finalmente especializarse. Me queda muy claro que un criminalista que sepa de criminología hará mejor su trabajo y viceversa. Sin embargo, ha habido varios casos donde el criminólogo en los hechos realiza una pericial en criminalística y justamente los abogados no se van al fondo del asunto, se van para empezar con la cuestión de la forma. Y lo que logran justamente simplemente al solicitarle la información fehaciente de cómo se ostenta en cuanto a la cédula profesional es desacreditar la calidad justamente de la pericial, pero no por los resultados, sino por la persona que lo emitió. Ok, perfecto. Tocó un tema muy importante. Habló del estado de riesgo de las personas en este nuevo sistema acusatorio adversarial. Sin embargo, en muchas fiscalías, incluyendo la de Puebla y algunos otros estados, se sigue manejando la cuestión de la peligrosidad del individuo que ha sido sujeto a una investigación. ¿Qué tan ad hoc o de acuerdo o lo correcto sería seguir utilizando esta clasificación de peligrosidad, o debemos realmente ya dar ese paso a lo que es el estado de riesgo social? Pero sobre todo importante, que nos defina, nos desmembre estas dos palabras de acción para efectos de que qué es una cosa de peligrosidad y qué es un estado de riesgo social y cuál es lo que debemos de aplicar en el sistema penal. Partamos de algo que está pasando no solamente en nuestro país, sino en el grueso del mundo. Ya no se habla de un derecho penal de autor, sino un derecho penal de acto. En ese sentido, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando estemos determinando la posible participación de una persona en un hecho con apariencia de delito, siempre debe cuidarse en todo momento, 1, la presunción de inocencia, 2, los derechos humanos, y 3, eventualmente para recabar indicios, evidencias, pruebas o, como lo llaman los abogados, datos de prueba, medios de prueba y pruebas, la cadena de custodia. Pero este hecho fundamental de que ya no estamos hablando de un derecho penal de autor, sino un derecho penal de acto, implica justamente que los antecedentes deben de considerarse únicamente en un grado menor, como se ve hecho tradicionalmente. Y la otra cuestión de la peligrosidad, como se manejó durante décadas, es que no solamente se evalúa lo que el sujeto ha hecho, sino lo que creemos que puede realizar. Y ese es un aspecto extremadamente subjetivo. Pensar que una persona por lo que ha hecho va a reincidir, que una persona por lo que ha hecho debe incrementarse la pena correspondiente, es una cuestión violatoria de derechos humanos. Diríamos, todos tenemos capacidad criminal, todos y todas. También todos tenemos la capacidad de cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Aún un sujeto que haya realizado delitos de alto impacto, un sujeto que haya reincidido, eventualmente puede cambiar. Esto se establece en diferentes tratados, diferentes constituciones, bajo el concepto de libre desarrollo de la personalidad. Y realmente un sujeto, hasta el último de sus días, puede cambiar su forma de ser, de estar y de pensar. En conclusión diríamos, 1, el concepto peligrosidad es obsoleto, 2, es estigmatizante, 3, violenta derechos humanos, 4, va en contra del principio de presunción de inocencia, y 5, en términos coloquiales diríamos que hacemos futurología. Lo que sí se llega a considerar justamente es el riesgo. No manejamos como tal un concepto de amenaza, un concepto ya como inminente de violencia, pero sí podremos concatenarlo con elementos procesales. Por ejemplo, este sujeto cuenta con la posibilidad de una evasión de la justicia, una obstrucción de la misma, puede amenazar justamente a aquellos que los ha denunciado, puede alterar los indicios. Podemos considerar algunos aspectos. Y lo otro, recordemos que el fin de la pena no es el castigo. Luego entonces es un tratamiento en internación. Cuando hablamos de peligrosidad, pareciera ser que si el sujeto es peligroso, no hacemos todos los mejores mecanismos en pro de la persona. Y eso justamente es contrario a un Estado democrático y social de derecho.
Entonces, el hecho de seguir aterrizando estas ideas, de seguir utilizando la cuestión de la peligrosidad, viola totalmente los derechos humanos del imputado. Correcto. Definitivamente. Y la pregunta que muchos compañeros se pueden estar haciendo, compañeros abogados, ¿y los derechos de la víctima no serán violados cuando se protegen los derechos del imputado? En ninguno de los sentidos. Es justamente una inadecuada percepción que en ocasiones tiene la opinión pública. En México tenemos un proceso que justamente tiene que ver con el fortalecimiento de la victimología, el derecho victimal, la victimodogmática, una ley general de los derechos de las víctimas, un fortalecimiento también de los derechos del ofendido, la cuestión del artículo 20 constitucional. Es decir, se está buscando también empoderar a la víctima, porque ahora lo que buscamos es, en primer lugar, la reparación del daño. Hemos transitado una justicia punitiva a una restaurativa, y ahora incluso buscamos una justicia terapéutica, donde la víctima desde el momento en que denuncie se sienta mejor psicológica, socialmente, que se le crea a la persona, que se le brinde todos los apoyos institucionales, que tengamos profesionistas y que instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y como el asesor jurídico de las víctimas provean todos los mecanismos necesarios para una adecuada reparación del daño, para que el sujeto, en la medida de lo posible, se evite, en cualquiera de los casos, una sobrevictimización, y que finalmente, aun cuando sea difícil de lograr, logremos que el individuo recupere la paz, la calma, la dignidad. Esto no tiene por qué estar en contraposición con el otro sujeto, porque si en este caso hablamos de los derechos de la víctima, tiene que haber un equilibrio procesal y además, por simple lógica, con los derechos de aquella persona a la cual se le está imputando un hecho con apariencia de delito. Es decir, el hecho todavía no se comprueba que sea delito y la persona no se ha comprobado que sea responsable del mismo. Por eso se maneja ahora una terminología muy específica: hecho con apariencia de delito, y dos, se le dice el imputado o, en términos más generales, el justiciable. Muy bien, sabemos del amplio conocimiento que tienen las diferentes ciencias, su preparación a nivel licenciatura y sociología, pero creo que es importante aclarar esto, porque si somos realistas, el ámbito social en que nos encontramos desarrollándonos hoy en día en México es un ámbito social totalmente criminal. Nos encontramos ante la presencia de un índice delincuencial alto, un alto grado de criminalidad, y que nos ha llevado incluso a tomar la justicia por nuestras propias manos. Pero aterricemos la cuestión del tema principal, que es la criminología. En práctica real, ¿qué porcentaje de decisión para una sentencia condenatoria o absolutoria influye estos dictámenes criminológicos? En la actualidad poco, por dos razones. Prácticamente no hay peritos criminólogos forenses. Se quedaron en un viejo modelo de criminología clínica, en la cual únicamente están pensando en el tratamiento de internación y no están considerando justamente la etapa previa. Es decir, desde que se apertura una carpeta de investigación, desde que se recaban los datos de prueba, desde que se van justamente a perfeccionar por el juez de control, desde lo que se va a desahogar como prueba ante el tribunal de juicio oral, en el proceso de individualización, los criminólogos hoy, en la actualidad, no tienen cabida. Y no porque la ley se los prohíba, por el contrario, la ley, al buscar justamente una cuestión mucho más cercana a la verdad científica, exige, requiere, solicita permanentemente criminólogos forenses. Pero no hay prácticamente escuelas en nuestro país que estén formando esos científicos forenses. Los criminólogos, cuando mucho, llevarán una materia de derecho penal, cuando mucho una de derecho procesal penal, desconocen en general las prácticas porque no van a las audiencias. Un criminólogo es temeroso justamente de ostentarse como científico. Un criminólogo fácilmente en la actualidad, en una cuestión de interrogatorio y contrainterrogatorio, evidencia su falta de conocimiento. Pero no es que en México no se pueda, es que las condiciones formalmente están dadas. Lo que no hay son buenos docentes en el área de criminología forense. Lo que no hay es una apertura
pero no tienen que darla desde los jueces o desde los abogados. Los propios criminólogos deben exigir esa participación que la ley ya les faculta actualmente. Entonces diríamos, hoy, ¿en qué medida son tomados en cuenta? Muy poco. ¿En qué medida deben ser tomados en cuenta? Muchísimo. Pero todavía hay un desfase muy importante entre lo que la ley nos permite y lo que realmente sucede. Y me parece que el problema no está siendo tanto del lado de los juristas, sino de la propia comunidad criminológica a nivel de estudiantes, docentes, investigadores, que no están teniendo posicionamientos importantes respecto a lo que la otra parte está determinando. Perfecto, sí, es muy interesante el aclarar que los criminólogos no se han capacitado precisamente para ser parte de este sistema. Sabemos y conocemos su amplia trayectoria y que hoy en día se desarrolla en el ámbito de la cátedra en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la licenciatura en Criminología. Si estuviera al alcance suyo poder anexar 2 materias importantes inclinado a la capacitación de la criminología forense, ¿cuáles serían estas materias para los criminólogos? Pero también, mucho ojo, y esta pregunta es muy importante también, en sentido contrario, porque sabemos que la licenciatura en criminología está inmersa en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales. En el ámbito de las cátedras, de la currícula de la Facultad de la licenciatura en Derecho, ¿qué materias? También unas 2 materias, para que también sepamos los abogados cuál es la actividad que desarrollaría un criminólogo forense. Okay. Voy a contestar primero la segunda. En la licenciatura en Derecho ya se da actualmente la asignatura de criminología, pero son cuestiones sumamente generales. Se están revisando autores de hace 100 años, únicamente pareciera esta cuestión de que la criminología estudia las conductas antisociales en lo general, nos platican que son elementos biopsicosociales, y el abogado dice, bueno, ¿y eso cómo lo define en el juicio? Finalmente, si mi cliente es imputado por una cuestión de un delito de alto impacto, ¿en qué sentido me va a servir de pronto decir, oiga, a ver, criminólogo, usted que sabe del hombroso? Pues evidentemente nada. Esa es parte de la historia, de la gran teoría de la criminología de la cual todo el mundo hemos aprendido. Me parece que el jurista debe tener 2 materias, uno que se llame como tal criminología y otra victimología. Pero en 2 sentidos. La criminología que sea forense. No una criminología teórica, no una criminología que me hable de política criminal, no una criminología que pretenda hacer la perfilación de un delincuente serial, sino una cuestión mucho más práctica, más aterrizada, bajo una idea de una cuestión pericial. En el caso de la victimología, tendría 2 temáticas. Uno, lo que son la víctima dogmática, los derechos y quizás incluso obligaciones de la víctima, y por el otro lado justamente la victimología forense, para que también el abogado sepa evaluar la reparación del daño y exigirle consecuencia. En el caso de los criminólogos, también es cierto que llevan una materia de derecho penal y una de derecho procesal penal. Lo que no están teniendo son ejercicios, la práctica. La teoría sí la saben en general, digamos. El problema es que no están haciendo estas prácticas en las cuales ellos se ostentan como peritos, no están teniendo los ejercicios de interrogatorio y contrainterrogatorio, y cuando de pronto una cuestión tan básica como ¿es la criminología una ciencia exacta? No. Oiga, entonces, ¿su dictamen que emitió tiene certeza? Sí. Oiga, pero hay una contradicción. Usted acaba de decir que no es una ciencia exacta, sin embargo, pareciera ser que su dictamen tiene certeza. Sí. ¿Con base en qué? En los estudios que realicé, en mi leal saber y entender, en mi experiencia, en la observación, en el método científico. Y cuando un buen abogado le pregunta, bueno, por favor explíquenos a esta sala qué técnicas, qué métodos, qué procedimientos, la cadena de la custodia, la validez, qué es una prueba indiciaria, presuntiva, confirmativa, qué grado de certeza, cuál es el margen de error, inmediatamente el criminólogo titubea y comete errores importantes. Entonces, diríamos por parte de derecho, criminología forense y victimología con esas 2 líneas, forense y victimodogmática. Y por parte de la criminología, un enfoque sí de derecho penal y procesal penal, pero más aterrizado a la práctica en cuanto a la defensa como perito y a su participación como asesor técnico. Ok, no, pues es importante resaltar que
que el modelo de impartición de justicia cambia rápidamente, que nos encontramos en una etapa histórica y que, pues bueno, si los especialistas nos están diciendo lo que se debe de cambiar en la cátedra, lo que se debe cambiar en la enseñanza, debemos de tomarlo en cuenta, porque desafortunadamente la criminología ha sido de alguna manera relegada en lo que es el sistema de aplicación de justicia, y cuando estamos en las aulas de criminología, nuestra mayor oportunidad de trabajo son los reclusorios, centros de readaptación o en su defecto una fiscalía. Pero creo que vamos más allá en la impartición de justicia penal. Tocaba también un punto muy interesante de la participación o la aportación que daría la criminología cuando ya existe una sanción. En ese punto, un criminólogo, ¿qué puede aportar? No solamente a la elaboración de la sanción, a disminuir, raramente aumentar la pena, pero sino ya cuando se esté ejecutando esta sanción. Bueno, tenemos un paso previo justamente. Hay una cuestión del juicio oral donde finalmente tendrá que terminar en un fallo, condenatorio o absolutorio. En el caso de que el fallo sea condenatorio, tiene que haber una siguiente audiencia de individualización de la pena. Y ahí se puede solicitar justamente la participación del criminólogo. Uno diría, bueno, y como abogado, ¿cuál es la finalidad? Pues que le ponga la mínima pena al cliente. El criminólogo es objetivo y no necesariamente tendrá a buscar eso. Ya será justamente la argumentación jurídica que le dé el colega abogado con respecto al peritaje correspondiente. Pero ahí tenemos un papel fundamental. Ahora bien, ya se determina una individualización de la pena y se da cuenta para una ejecución de la misma. Ahí decimos, el fin de la pena no es el castigo, es el tratamiento en internación y eventualmente la resocialización, la reincorporación positiva a la sociedad. En teoría, el criminólogo ahí tendría un papel fundamental. Sin embargo, vemos que en la actualidad, por la parte jurídica, se está frenando la cuestión del criminólogo. Está cobrando relevancia el trabajo social, la medicina, la psicología, pero no la criminología. Y esto es importante que organismos nacionales, y voy a citar un par de ellos que son los más significativos, como la Academia Mexicana de Criminología, como la Sociedad Mexicana de Criminología, tengan interlocución con los pares, desde la Barra Nacional de Abogados, Instituto de Mesas Jurídicas de la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual digan, a ver, ¿quién debe participar siempre en el tratamiento de internación? ¿El criminólogo? ¿Hoy nos lo están permitiendo? No. Lo que es cierto es que si bien tenemos cabida en la criminología forense, en la parte clínica va en merma. Y muchos colegas que les interesa esta parte más individual de explicar la personalidad del delincuente, ver lo que llamamos el iter criminis, no se están dando cuenta que en la parte clínica se está frenando mucho en nuestro país y que se está fortaleciendo lo forense. Si buscamos libros en México de criminología forense, prácticamente son inexistentes. Hace poco publicó un colega español, Vicente Garrido, el doctor Vicente Garrido, un tratado justo sobre esta materia, y ha tenido muy buen impacto, un impacto muy positivo, porque en México no se está haciendo. ¿Qué otra cosa tenemos de escuela en el país? Lo que hemos llamado criminologías especializadas. De pronto, el criminólogo, si bien trabaja el tema de conductas antisociales, pues no puede ser todólogo. No es lo mismo que uno se dedique al robo de piezas arqueológicas que a delitos sexuales, o que de pronto se dedique a delitos informáticos, a delitos contra la propiedad. El criminólogo que el día de hoy no se especialice, y la criminología forense podría ser una opción, está prácticamente condenado al desempleo. Perfecto, muy interesante. Vamos a seguir con nuestro tema. Tenemos algunos comentarios en la transmisión en vivo. Mandamos saludos a todos los que nos escuchan a través de México Prioridad. Y bueno, voy a permitir, doctor, leer algunos comentarios que seguramente vendrán preguntas. Saludos, estimados amigos, por parte de Luz Margarita González, desde Chetumal, Quintana Roo. Saludos, estimada doctora. Ángel Venta, es importante precisar la diferencia entre criminología y criminalística, principalmente porque a los estudiantes de dichas disciplinas, por otro lado, sugiero no penalizar a la criminalística. Sí es un buen comentario, no hay una penalización como tal, todo lo contrario, creo que la ciencia de la criminalística, a lo mejor opinión tuya, doctor, es importante en la investigación. Es fundamental, de hecho tiene mucho prestigio en nuestro país, cada vez ha cobrado mayor relevancia. Lo que hemos señalado es que muchas veces el criminólogo hace periciales en criminalística y justamente en una audiencia
cae por su propio peso esta cuestión. Claro, esa confusión, no porque el especialista no lo sepa, sino porque la institución lo obliga, ¿no? También debemos de entender eso. Comentario de Víctor Gutiérrez Olivares. En este momento entrevistan a nuestro director general del área de criminología, el doctor Hugo Gómez Tagle López. La entrevista está siendo hecha por el director general de delitos de alto impacto. Saludos, estimado maestro Víctor Gutiérrez Olivares, un gusto saber de usted. Esperemos pronto tener el honor de saludarnos. Evelia Guevara Zavala, me encantaría ser escuchado una persona súper inteligente. Se tienen saludos desde Sonora. Saludos, doctor, le envían desde Sonora. Creo que muchos de los colegas nos están saludando del estado de Quintana Roo, de Michoacán, el presidente del Colegio Federal de Peritos, y justamente Sonora, que próximamente estaremos por allá impartiendo algunas clases en la parte de ciencia forense y política criminal. Muy bien, Evelia Guevara, me encantaría escuchar a una persona que saludos desde Caborca, Sonora, precisamente. Saludos, doctor Tagle, Mónica Roldán Reyes. Abogado de Luis Ricardo Velázquez nos hace una observación. Luego entonces, efectivamente combinamos un poquito la cuestión jurídica, o era luego o era entonces, un pequeño pleonasmo por ahí. Bien acertado el comentario, estimado abogado. Berenice Ramírez, siempre me encanta poder escuchar al doctor Gómez Tagle, excelente en criminología, una eminencia en el tema. Desde Morelia, Sonora, Chetumal, Estado de México, de la Ciudad de México también nos saludan. Y bueno, retomamos nuestro tema. Ya nos estamos dando cuenta realmente de la importancia que tiene la criminología y el perito en criminología, pero tocó un punto también muy importante, el asesor técnico. O sea, ya vimos la cuestión por parte de la Fiscalía y la aplicación del conocimiento criminológico. ¿Qué tan importante es tener un asesor técnico debidamente capacitado, no solamente en la criminología, sino en el nuevo sistema acusatorio adversarial? Es fundamental. Recordemos justamente que hay varias posibilidades de colaborar por la parte de la Fiscalía, la defensa público-privada y también el asesor jurídico de la víctima. Uno es, si fuera el caso de que uno es abogado, perito en derecho, pero hay tantas áreas de conocimiento, desde mecánica de los hechos, la física mecánica, la química forense, la biología, la genética, la estomatología, dactiloscopía, grafoscopía y un sinfín de conocimientos muy particulares, en las cuales de pronto el abogado dice, bueno, ¿qué le pregunto? Esa cuestión que el perito de la otra parte me está presentando, bueno, para mí ¿eso qué es? Es un indicio, una evidencia, un rastro, una huella, una prueba indiciaria, una prueba presuntiva, una prueba confirmativa. Entendemos justamente que existe una libre valoración de las pruebas por parte del juez. Sin embargo, uno tiene que apoyarse con un asesor técnico, con un experto, un especialista, simplemente para decir, lo que el otro me está explicando, ¿eso qué es? Lo que el otro está presentando, ¿en qué sentido lo puedo reafirmar y acreditar justamente, darle el peso científico? O por el contrario, mi interés es desestimar esa prueba. Que los jueces en turno, digamos, no le den el valor que la otra parte quiere porque no tiene el sustento científico. Es común, por ejemplo, que entre psicólogos y psiquiatras de pronto hay algunas diferencias. O bien que el criminólogo utilice algún instrumento de evaluación que sea propio de la psicología. Bueno, si cuenta este abogado con un asesor técnico que esté al lado, que le esté aconsejando, le diga, primero pregúntele nuevamente con qué cédula profesional cuenta. Segundo, que el otro diga, oiga, es que yo sí llevé una materia. A ver, hay gente que estudia 5 años una licenciatura, probablemente una especialidad, una maestría, un doctorado, incluso una subespecialización, y usted cuenta con una materia. Es decir, ¿cuántas horas? Y aquí empezamos a ver que el perito y el asesor técnico deben fortalecer muchísimo su preparación. Congresos, diplomados, certificaciones, esto es muy importante. Ahorita los que nos hicieron favor de escribirnos, que le agradecemos mucho, fue por parte del presidente del Colegio Federal de Peritos. Y esto me parece fundamental porque justamente los abogados se están certificando. Los abogados tienen una preparación permanente. Pero ¿quién certifica a un perito? Y uno diría, no lo necesita. Hay una Dirección General de Profesiones, una cédula, un título. Ok, ¿qué está pasando? Uno, le damos más credibilidad a los clientes. Dos, coadyuvamos de mejor manera a la Procuración y Administración de Justicia. Y tres, incluso en términos económicos y profesionales, podríamos cobrar mejor. Entonces, me parece fundamental que haya una mayor profesionalización de ambos sectores.
que los abogados se aperturen al conocimiento científico de otras áreas y que los peritos aprendamos de una vez por todas lo básico de derecho penal y procesal penal. Muy bien, perfecto. Es interesante saber que hoy en día el papel del perito está tomando relevancia en este nuevo sistema acusatorio adversarial. Pero vamos a tocar un principio muy importante, el cual rige incluso este sistema de aplicación de justicia, que es el principio de lealtad. Es bien sabido que el principio de lealtad entre los compañeros abogados pues no es tan practicado de manera común, y sin embargo se desarrollan en las salas de audiencia el requerimiento tanto a la defensa como a la fiscalía. Pero quiero trasladar este principio de lealtad a los peritos criminólogos. Se comentaba hace rato, y sí, descartamos y nos atacamos constantemente cuando el ámbito criminológico empieza a ingerir en la aplicación de justicia. He oído comentarios, me lo han escrito, lo he manejado, que un criminólogo no tiene nada que hacer en este sistema acusatorio adversarial más que realizar un dictamen y exhibirlo. Y ya platicamos que son diferentes etapas en las que podemos participar. ¿Hasta dónde estamos faltando este principio de lealtad entre el gremio criminológico? Hay muchas cuestiones que podemos justamente analizar y debatir. Pensemos, todos los profesionistas tenemos un código deontológico, una cuestión ética, y debemos saber en dónde sí podemos y dónde no. Y justamente también tenemos que hablar de ámbitos de competencia. Ahorita nos hemos circunscrito quizás más a esta cuestión pericial del criminólogo, pero aprovechando su pregunta quiero regresar un momento antes. Por ejemplo, en todo el mundo, el área jurídica que más tiene cambios es el ámbito penal. Ahí el criminólogo tiene que tener un papel fundamental. Recordemos, hay una etapa de formulación, producción, aprobación de los textos jurídicos, interpretación y aplicación de los mismos. Hoy en día los criminólogos no son tomados en cuenta en el Poder Legislativo. No funcionamos ahí como asesores técnico-parlamentarios. Justamente cuando un político, un abogado, un legislador dice queremos sancionar tal delito, a ver, primero determinemos, ¿hay o no una conducta antisocial? Segundo, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Tercero, ¿cuáles son las calidades específicas del sujeto activo y del pasivo? ¿Cuáles son los medios comisivos? ¿Cuáles son atenuantes y agravantes? Me queda claro que habrá una etapa donde tendrán que incorporarse el lenguaje jurídico, una cuestión política y lingüística, pero todo lo primero es por parte del criminólogo. Ahí tendríamos un primer momento de participación. Cuando decidimos criminalizar o descriminalizar, o en otros términos, penalizar o despenalizar una conducta, el criminólogo tiene un papel fundamental. Segundo, cuando ya existe el marco jurídico, debemos ser conocedores del derecho. Estamos obligados. No es que el criminólogo diga, es que una cosa es el delito y otra conducta antisocial. Ya lo sabemos, eso es lo básico, nos lo enseña el primer día de clases. Debemos saber obligatoriamente derecho. No importa que no voy a litigar, me queda claro, pero la lógica es muy sencilla. En todo despacho de abogados debe existir un criminólogo y un criminalista. Obligatorio. Y no solamente en el ámbito penal, en el ámbito civil y en otras áreas del derecho es forzoso. Hoy vemos que, por ejemplo, los psicólogos están certificando en el área forense. En criminología, certificados en el área forense, no conozco ninguno en nuestro país. Sí, totalmente de acuerdo. Este tipo de capacitación y de conocimiento de las personas que participan de manera activa en la aplicación de la justicia debe ser fundamental y de manera constante. También exhortar a los compañeros abogados a que conozcan cuál es la verdadera labor del criminólogo durante la etapa de estos procedimientos. Bueno, concretamente en las diferentes etapas, desde la investigación hasta la sanción. Tenemos algunos comentarios, rápidamente los leemos. Crecí, escuchas genial. Saludos desde León, Guanajuato, también nos mandan saludos. Rosa Isela, L. Cárdenas. Una muy distinguida colega que ya radica en otra parte de la República Mexicana, que ahora está en un congreso de justamente León. Le damos un muy cordial saludo. Un gusto haberte tenido aquí por la ciudad de Puebla, estimada maestra, extraordinarios expertos. Gracias por el comentario y gracias por la hospitalidad. Estaremos en contacto realizando muchas labores. Carla Paola Pulido, excelente colega, les mando un abrazo. Berenice Ramírez, doctor,
esta es la técnica legislativa que debería de tomarse en consideración para la opinión de un criminólogo. ¿Qué opina entonces, tomando en cuenta este comentario de la participación del criminólogo en el ámbito legislativo? Me salgo un poquito de la cuestión penal, pero quiero ser importante, porque ahí en el ámbito legislativo es donde se realizan, ¿sí?, la creación de estas leyes. ¿Cuál sería el papel fundamental del criminólogo para elaborar estas leyes concretamente en el ámbito penal? Debemos de consolidar la figura del asesor técnico parlamentario. Eso exige que el criminólogo que le interesa esta cuestión debe aprender derecho parlamentario, debe aprender ciencia política, administración pública y lingüística por lo menos. Algo que es muy lamentable es que de pronto los criminólogos parecieran ser que no toman ningún papel en cuestión de la política. Y esto es una contradicción evidente. No que hagamos política partidista, que es diferente, pero nosotros hacemos también política criminal. Y la política criminal se desarrolla bajo dos vertientes: la política legislativa y la política pública. Alguien diría, llamémosla política criminológica. No hay problema. Llamémosla de una forma u otra, tenemos que tener esa capacidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un criminólogo dice, yo quiero trabajar con un congreso? En primer lugar, por supuesto que es bienvenido. El problema es que hoy no conozco una escuela que le esté dando derecho parlamentario a los criminólogos. Hoy los criminólogos lamentablemente tienen problemas hasta de redacción. Esta cuestión de argumentar, de defender un dictamen, de manejarse en escenario, tienen problemas. Es cierto que uno no puede ser todólogo, por eso es que la idea es muy sencilla. Hace algunos meses el doctor Luis Rodríguez Manzanera, un muy afamado criminólogo de nuestro país, sacó un libro que se llamó El Libro Blanco de la Criminología. Y ahí nos planteaba las materias básicas que todo plan de licenciatura de criminología debe tener. Lo apoyamos 100%. Aquí lo importante es, tiene que haber un común de materias para que uno sostente como criminólogo, pero la segunda parte del plan de estudios tienen que ser criminologías especializadas. Y ahí sí uno tendrá que tomar una decisión. Me interesa colaborar en el ámbito legislativo, ¿qué materias debo tomar? Administración pública, ciencia política, técnicas de negociación, quizás algo de programación neurolingüística. Esto. Me interesa trabajar más como perito forense. Tengo que aprender más alguna cosa de criminalística, de derecho penal, de derecho procesal penal, justamente oratoria, argumentación jurídica. Son perfiles distintos. A mí me parece que en ambos casos tenemos un gran papel que dar. Pero no es que el otro nos dé la oportunidad, es que nosotros como gremio criminológico lo debemos exigir. ¿Qué vemos, sin embargo? Vemos que los criminólogos se descalifican demasiado entre sí, hay una competencia, digamos, desleal, hay una falta de ética, y de pronto dicen los criminólogos, no hay empleo, no tenemos buenos salarios, somos subvalorados, pareciera ser que somos el ayudante del abogado. Bueno, es que ese no es el problema de la otra parte, es la nuestra. En la medida que no reivindiquemos y dignifiquemos la profesión, se seguirá repitiendo eso. Por eso me da mucho gusto que ahorita entre parte de la audiencia que nos está siguiendo, Berenice, Carla Paola, tenemos criminólogos de Puebla, de Tlaxcala, que sabemos que son buenos egresados, que estamos convencidos que tienen un papel fundamental en el cambio de justicia de nuestro país, y que estamos seguros que además, en la medida que los criminólogos también publiquemos en los medios de comunicación, en el periódico, vayamos a la televisión, vengamos a la radio, lograremos posicionarnos de mejor manera. Hoy no se está haciendo, pero las puertas están abiertas. No, pues es importante, y este último comentario es interesante, cuando recalcó que se está creando, formando en instituciones importantes del país buenos criminólogos, jóvenes, entusiastas, con toda la intención de hacer este cambio, un rompimiento de paradigmas. Pero también debemos de entender que cuando estas universidades están pugnando en una lucha constante por estos cambios para ir beneficiando y adecuarnos a la sociedad, desafortunadamente los tiempos nos van ganando. Lo que nos pasa al derecho penal. El derecho penal surge, en este caso la evolución de un delito por la necesidad de la sociedad. ¿Y qué pasa entonces con la criminología? La pregunta sería, ¿qué es más rápido? ¿El crecimiento de la criminología o los cambios sociales? Evidentemente los cambios sociales, pero uno tiene que ser prospectiva. Quiere decir estudios del futuro. Hay que analizar tendencias. ¿Hacia dónde va?
Y no solamente decir, por acá vienen los cambios, vamos a tratar de ir al ritmo. No, uno también puede ser un prospectivista proactivo, ser hacedor de realidades. Pongo un par de ejemplos muy sencillos. Hoy en nuestro país, lo que es neurociencia y neuroderecho está a la vanguardia. Muchos criminólogos, cuando analizan bases biológicas de la conducta, pareciera ser que se regresan un siglo atrás y empiezan justamente, vamos a analizar desde el criminal nato, el criminal atávico, la endocrinología, el tipo de sangre. Pero espérame tantito, eso fue hace 100 años. Obviamente lo debemos conocer, pero ¿qué está desarrollando hoy la Facultad de Psicología de la UNAM, con personajes como la doctora Figel Ostrowski? ¿Qué está desarrollando la Facultad de Medicina de la UNAM con estos estudios de laboratorio de neurociencia? ¿Qué está haciendo el Instituto Nacional de Ciencias Penales con el concepto de neuroderecho? ¿Y qué hace actualmente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con lo que es neurocriminología? Si queremos estar a la vanguardia, no solamente debo estar atento a los cambios sociales, sino ser promotor de los mismos. Hoy no se está logrando. Podemos incidir, por ejemplo, habla mucho la gente de violencia escolar, el famoso bullying. Bueno, ya dejemos atrás la discusión de que siempre ha existido, cuál es el término correcto. Veamos que hoy, en la actualidad, la participación del criminólogo en la Secretaría de Educación Pública es deficiente, es pobre, digamos. Y no porque no lo podamos hacer, sino que debemos hacerlo. Pero no estamos presionando suficiente a las autoridades educativas. Tienen cabida psicólogos, trabajadores sociales, pero no el criminólogo. Tenemos que tener también una cabida, por ejemplo, en Secretaría de Gobernación. Y no nada más hablo para cuestiones de prevención del delito, política criminológica. Pensemos también en la radio, la televisión y la cinematografía. Ellos se regulan justamente por lo que establece el diario oficial. Podemos también incidir ahí. Es una suerte como de andamiaje cultural en el cual el criminólogo también tiene que tener. Si hablamos de su cultura de la violencia, si hablamos de una subcultura vinculada con los grupos de la delincuencia organizada, el criminólogo tiene un papel fundamental, incluso en el ámbito mediático. Qué interesante esta última conclusión de incursionar en el área educativa la criminología. Entre ellos un excelente amigo, maestro Mejía, que está en Matehuala, San Luis Potosí, que ha pugnado ya desde hace algunos años por la criminología educativa, y que en su momento pues las puertas como todo se van cerrando, y un reconocimiento para él porque a pesar de que se le cerraron constantemente siempre siguió tocando, y es uno de los promotores a nivel nacional de la participación del área de la criminología, la ciencia criminológica y de los criminólogos en el área educativa. Y cuando en algún momento yo platicaba con él, sí me dijo que ha sido muy difícil, porque desde un principio, obviamente, si alguien piensa que ser criminólogo es volverse rico, definitivamente no, siempre y cuando te capacitas y puedas luchar como en todas las carreras por obtener un renombre y un conocimiento mayor para poderlo dar. Y él me comentaba eso, que le ha costado mucho trabajo, que las mismas instituciones educativas le abran la puerta. Ya no hablemos del sistema. Y él les decía, yo voy y lo hago gratis, les doy la conferencia, y no se las abría. ¿Hasta dónde el criminólogo está estigmatizado en la sociedad? Me voy a poner el lado de padre. Si me dices sin el conocimiento de qué hace un criminólogo, por qué está un criminólogo en la institución, pues entonces tenemos delincuentes o criminales. ¿Cuál sería realmente este paradigma para romper y cómo lo podemos ejecutar? La percepción que bien planteas, en el sentido de como por qué tiene que haber un experto en conductas antisociales, violentas y delictivas en un centro escolar, por supuesto que llama la atención. ¿O es que acaso mi hijo lo están viendo como un potencial delincuente? ¿Es que no quiero que lo vean de esa manera? Es clara la posición. ¿Cómo podemos cambiar eso? Vayamos los criminólogos a los medios de comunicación. Vemos todos los días en los principales noticieros del país analistas políticos, analistas económicos. Los propios periodistas fijan posiciones. Hay elementos editoriales, los intelectuales, los escritores. El criminólogo está ausente. Está ausente del debate nacional. Si hablamos, por ejemplo, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cuántos criminólogos están ahí presentes? ¿Cómo vamos a hacer que un padre de familia nos reconozca, nos invite, nos apoye, si en general en la opinión pública estamos ausentes? La apuesta es muy sencilla. Atrevámonos a salir de las aulas, atrevámonos a ir a los medios de comunicación, a ir al debate
y fijemos posición con políticos, con legisladores, con abogados, con jueces, y demostremos de una vez por todas que es una ciencia muy sólida, con un fundamento teórico que lleva más de 100 años y que perfectamente podemos rivalizar con cualquier colega de cualquier área de conocimiento. Eso es importante porque aterrizamos, para ir cerrando nuestro conversatorio, aterrizamos que no solamente entre criminólogos nos atacamos o nos desmeritamos, sino otras personas con otro perfil nos atacan, nos demeritan, entre ellos los abogados, claro está. Yo conozco muchos de que, bueno, es que el criminólogo me va a servir para cargar el portafolio. No, espérame, no, servimos para eso mucho más. O sea, no soy el empleado de... Somos necesarios en este nuevo sistema. Personas que tienen una formación de seguridad pública, que ataca la criminología, porque manifiesta, que digo, con todo el respeto hacia los elementos de policía, que día a día arriesgan la vida, pero también necesitan este conocimiento criminológico. También necesitan saber qué estamos haciendo y cómo lo podemos manejar. Hasta dónde la misma sociedad, cuando yo lo he visto con los estudiantes que le dicen a sus padres que van a hacer o quieren estudiar criminología, y le dicen, ay mijito, es que eso es muy peligroso, ¿para qué vas a levantar muertos? Entonces la misma sociedad no sabe qué hacemos, y creo que algo que comentó el doctor es ir tocando estas puertas y gritarlo a la sociedad, a los medios de comunicación, que aquí estamos. Es no solamente una necesidad, sino una obligación. Los criminólogos deben publicar libros. Los criminólogos deben participar en debates. Cuando se discute en nuestro país sobre la legalización o no de algún tipo de droga, pareciera que los criminólogos no fijan una posición. Quizás por los costos políticos, quizás por una repercusión académica. Eso no podemos acobardarnos, estamos obligados a participar. Cuando nos están hablando de debates sobre sí o no la legalización de algunas cuestiones, la cuestión de la eutanasia, el matrimonio de gente del mismo sexo, la adopción por parte de parejas homosexuales, cualquier tema, el criminólogo está obligado a fijar posición. Y es momento, uno, que nos pongamos la etiqueta de científicos sociales. Dos, que no tengamos miedo de debatir con nadie. Y tres, que de una vez por todas acabemos con las luchas internas, porque justamente está debilitando el gremio criminológico. Y es hora que la criminología del siglo XXI trabaje las nuevas tendencias, lo que es la cibercriminología, las cuestiones de delincuencia organizada transnacional, que esté trabajando las neurociencias. Hacia allá debemos tender, y justamente me parece que este programa y este espacio radiofónico vinculado con México Prioridad es una excelente oportunidad para transmitir estas ideas para la sociedad del siglo XXI. Perfecto, pues más que claro la postura del doctor Gómez Tagle con respecto a la participación del criminólogo, no solamente en el ámbito de impartición de justicia en el área penal, sino en la misma sociedad. 2 minutos para cerrar, leemos los últimos comentarios. Jorge González Méndez, saludos desde Westlake Village, California, espero haberlo pronunciado bien, hasta California, un caluroso abrazo, estimado Jorge. Nuevamente Carla Paola, excelentes argumentos, gracias por volver a checar la segunda transmisión que hicimos. Pues doctor, estamos a minuto 30 segundos de poder concluir en nuestro programa. Quiero agradecerle personalmente el haber accedido a venir a estos micrófonos. Muy importante la aportación por conducto de un experto reconocido no solo a nivel nacional sino internacional. ¿Y cuál sería el consejo que le daría a los estudiantes hoy en día en formación en las diferentes aulas de criminología, compartiendo con otras ciencias, para efectos de poder llegar y aterrizar esa participación en el nuevo sistema acusatorio adversarial? Primero, conozcamos lo que hemos hecho como criminología en México y en Latinoamérica. Mucho tiempo hemos incorporado productos europeos y norteamericanos muy buenos, pero que corresponden a otras realidades. Posicionémonos a partir de nuestra propia realidad. Segundo, vayamos a congresos, participemos en intercambios académicos, hagamos estancia de investigación en otros lugares, en otros países, permitamos el diálogo fecundo y, lo más importante, no le tengamos miedo al debate. Estamos a la altura de cualquier científico, a la altura de cualquier abogado y cualquier político, y podemos perfectamente debatir en el foro que quieran y el día que quieran sobre cualquier temática importante. El día que los criminólogos nos creamos lo que ya somos, científicos sociales, ese día va a cambiar México y erradicaremos de una vez por todas los altos niveles de inseguridad que vive nuestro país. Pues doctor, agradezco estas últimas palabras.
Le doy la más cordial despedida con respecto a este programa. Esperemos que próximamente en alguna otra ocasión nos acompañe estos micrófonos. Agradeciéndole a todos nuestros radioescuchas de México Prioridad a través de su programa Inmediación. Tengo el honor y el gusto de volverlos a saludar, cerrando nuestra transmisión en vivo. Me despido de ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Comentándole lo que cada semana o cada 15 días, cuando tengo la oportunidad de compartir estos micrófonos por cuestión de trabajo. Pórtense bien, cuídense muy bien, y si se portan mal, me avisan. Excelente tarde, doctor. Muchísimas gracias.